Pedro Beltrán también es presidente de la Asociación Nacional de la AEA España, que es la red de abogados más grande de España, con presencia en la práctica totalidad de las provincias, actuando todos los despachos unidos bajo la marca AEA España, con 55 despachos. Pedro Beltrán fue elegido presidente de la AEA España en el primer congreso celebrado en Madrid en mayo del 2004. Pedro Beltrán volvió a ser elegido presidente de la AEA en España en el segundo congreso celebrado en Madrid en septiembre del 2005. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el tercer congreso celebrado en Barcelona en septiembre del 2006. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el cuarto congreso celebrado en Bilbao en septiembre del 2007. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el quinto congreso celebrado en Madrid en septiembre de 2008. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el sexto congreso celebrado en Madrid en septiembre del 2009. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el séptimo congreso celebrado en Madrid en septiembre del 2010. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el octavo congreso celebrado en Madrid en septiembre del 2011. Pedro Beltrán fue reelegido en la AEA España en el congreso celebrado en Madrid en noviembre del 2012. Pedro Beltrán es el presidente de la firma multinacional de abogados Justian Lawyers, integrada por 5 de los mejores despachos de abogados del mundo. Pedro Beltrán está muy integrado en la vida social alicantina como miembro destacado de una de las familias más conocidas de Alicante. El tío de Pedro, Luis Gamir, hermano de su madre, ha sido ministro de los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo. En la actualidad es presidente de la Fundesem de Alicante y catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosos libros de economía y está considerado uno de los economistas españoles de mayor prestigio. Pedro Beltrán es colaborador semanal de la cadena de televisión Información TV, líder provincial en Alicante, emite todas las semanas un programa sobre cuestiones jurídicas y acude regularmente también de forma semanal a entrevistas, debates de los estudios en televisión. Cada uno de sus programas se emite en 4 ocasiones con una audiencia global de 350.000 personas por cada programa. Todos se emiten en primer time, dando el éxito de la audiencia que demuestra los dotes de Pedro Beltrán como gran comunicador. Ha intervenido también en programas de televisión para Antena 3 grabados en Madrid. Pedro Beltrán dispone de su propio canal en YouTube con todos los programas de televisión. Pedro Beltrán también tiene un consultorio jurídico en el diario Información de Alicante, uno de los de mayor difusión de España, con una página completa que se edita todos los primeros domingos de cada mes. En la actualidad, Pedro Beltrán escribe todos los días en Facebook y otras redes sociales. En Facebook tiene 81.000 fans y sumando a la audiencia de las distintas redes sociales tiene unos 105.000 seguidores. Algunas de las publicaciones de Facebook tienen una gran difusión, alcanzando la cifra de 1.400.000 lectores, la publicación más leída y superando 1 millón en las otras. Pedro Beltrán es letrado de numerosas empresas, trabaja como director externo en los servicios jurídicos provinciales de varias entidades bancarias. También es jefe de la asesoría jurídica externa de ADIF para la provincia de Alicante. Pedro Beltrán es autor del libro Comentarios sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos. También es autor del libro Derecho Práctico de Marcas, editado por la editorial Economist and Jurist, libro que constituye una referencia en la materia y que sigue en la actualidad con un volumen muy alto de ventas en distintos establecimientos en Internet. Pedro Beltrán desarrolla su trabajo en diversos idiomas. Es bilingüe en inglés. Entre otros títulos, tiene el título superior de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. También tiene la titulación superior en inglés mercantil por la Escuela Berlitz de Edimburgo. Es bilingüe en el idioma francés. Tiene diversos títulos en francés. Estudió en la Universidad de la Sorbonne de París y obtuvo la titulación de grado superior en Filología y Civilizaciones Francesas. Ha traducido del francés al español diversos textos. Es traductor del libro La Fuerza del Destino, escrito en francés por el musicólogo Georges Ballard. Tiene un nivel muy alto de idioma alemán, tiene el título superior incluido el 5º y último curso de la Escuela Oficial de Idiomas. También tiene el título superior de alemán, otorgada por In Lingua Berlin, In Lingua Lucerne y In Lingua Salzburg.
Tiene, por tanto, títulos superiores en Alemania, Suiza y Austria. Obtuvo también un título superior de alemán en un curso sobre las óperas de Wagner en la Academia sin Lingua de Bayreuth. Italiano, nivel muy alto, es director de la firma de patentes y marcas Modiano en Alicante, la más grande de Italia con 200 empleados, por lo que trabaja diariamente en italiano. Ha dado conferencias en italiano, fue invitado como ponente al Congreso Internacional de Música de Roma en 1994, ofreciendo la conferencia en italiano sobre el tema de lo espiritual en la música. Rumano nivel medio, titulado en rumano por Ilingua Bucarest. Portugués nivel medio, titulado en portugués por la Escuela Berlingua de Alicante. Holandés nivel elemental, titulado por la Escuela Berlingua de Alicante. Árabe nivel elemental en árabe oral, titulado por la Escuela Berlingua de Alicante en curso de árabe elemental. Hebreo, nivel elemental de hebreo oral, titulado por la Escuela Ulpan de Jerusalén en hebreo oral. En la actualidad está perfeccionando sus conocimientos de hebreo y proyecta realizar un curso intensivo de hebreo en Jerusalén en agosto de este año. Pedro Beltrán tiene una estrecha colaboración con la OAMI, la Oficina de Marcas Europeas, cita en Alicante. Esta oficina tramita marcas para los 27 países de la Unión Europea y celebra juicios en inglés, alemán, francés, italiano y español. Los 5 idiomas oficiales de trabajo de la OAMI. Pedro Beltrán tramita procedimientos y juicios todas las semanas en estos 5 idiomas. Pedro Beltrán es un ávido oyente y lector con especiales inquietudes por la filosofía, el arte y la música culta. Cuando tenía 18 años de edad, fue nombrado crítico musical de música culta del diario Información de Alicante y estuvo haciendo la crítica durante más de 20 años hasta que cumplió los 38. Con la misma edad fue nombrado colaborador de la cadena SER de Alicante, acudiendo semanalmente a programas de la cadena SER sobre cuestiones jurídicas y musicales. Fue colaborador de la cadena SER durante 19 años. Pedro Beltrán es autor de 22 libros sobre comentarios musicales en relación con diversos compositores. Pedro Beltrán es autor de una historia de la sinfonía publicada para la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pedro Beltrán ha impartido 20 conferencias para la Caja de Ahorros del Mediterráneo sobre distintos compositores. La música clásica es la principal afición de Pedro Beltrán. Acude regularmente a la Filarmónica de Berlín y a los festivales de Salzburgo y Bayreuth. La segunda pasión de Pedro Beltrán son los viajes. Ha recorrido 100 países del mundo y su objetivo es completar los 195. En su condición de presidente de la AEA, ha visitado numerosos despachos en China, Japón y Estados Unidos, entre otros lugares. La tercera pasión de Pedro Beltrán es la lectura. Ha leído 2.500 libros. Pero la mayor pasión de Pedro Beltrán, y lo que considera que ha hecho lo mejor en su vida, son sus hijos. Considera que la gran obra de su vida son sus hijos Theodora y Moses, mellizos de 8 años de edad a los que quiere con locura. El nombre de Moses viene de la pasión de Pedro por Israel. El nombre de Theodora viene de la emperatriz de Bizancio, esposa de Justiniano. Con 3 años les inició en el ajedrez y en el piano, y ahora son grandes ajedrecistas y grandes pianistas. Han ganado muchos trofeos de ajedrez. Hace 2 semanas las instalaciones del despacho de Pedro acogieron un torneo de ajedrez infantil con 120 niños. Su hijo Moses ganó el premio especial masculino y su hija Theodora el femenino. Moses y Theodora han asistido con Pedro a numerosas óperas en vivo desde que tenían 4 años de edad. Moses, con 8 años, es un gran pianista y toca a diario el piano, Mozart y Beethoven en casa. El objetivo vital de Pedro Beltrán es seguir haciendo su trabajo lo mejor posible, tener más hijos y ante todo seguir soñando y seguir siendo muy feliz. Y seguramente que lo conseguirá porque es una persona muy perseverante. Un gran aplauso para el señor Pedro Beltrán. Gracias a todos por venir. Gracias, Adriana, por el discurso y por el añadido final, sobre todo, que ha sido tuyo. Muchas gracias. Y gracias a José Luis Salaverría por este premio y
por la magnífica organización y por invitarnos a todos. Muchas gracias en especial a Óscar Estrada también. Óscar Estrada es, en mi opinión, el mejor psicólogo de España. Tiene muchos libros escritos sobre psicología y además me honra decir que es mi amigo y mi psicólogo particular, con lo cual ha venido aquí a asesorarme. A continuación quiero agradecer en especial a todos los miembros de la AEA que están aquí presentes, porque este premio me lo han dado a mí, pero en realidad es un premio que se lo han dado a la AEA. No soy yo el que ha ganado el premio, solo no sería nada. El premio lo gana la AEA porque la hemos hecho entre todos, con mucho trabajo, con mucha constancia y con mucha dedicación. En primer lugar, Armando Mérida, de Guatemala, porque se ha desplazado desde Guatemala hasta aquí, lo cual tiene mucho mérito, y además porque viene siempre a todos los congresos, sean donde sean. El de México próximo le coge un poquito más cerca. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a Daniel Ordaz. Daniel Ordaz es suizo, su apellido suena español, pero nació en Suiza, de padre español, y es un abogado muy destacado en Suiza, tiene 6 despachos, es uno de los mejores bufetes de Suiza. Ha escrito el libro que mencionaba José Luis Salaverría, España se merece democracia directa. Es un libro que ha tenido un gran éxito de ventas e interviene con frecuencia en programas de televisión en España. Ha colaborado con Jordi Évole. Juntos hicimos un programa para Antena 3 sobre los Thyssen y además es hipertrabajador, hiperactivo. Da conferencias constantemente, mañana da una en Madrid, y ha hecho una gira por España que, vamos, no, los políticos en campaña electoral hacen menos viajes que él. Desde luego, parecía con un helicóptero. Y me honra decir que somos muy amigos desde hace más de 10 años y nos entendemos muy bien. Gracias a Yadira Stojanovic, merci beaucoup d'avoir venu ici, de París, por desplazarse desde París aquí. Gracias también a Paulo Neto, de AEA Portugal, que está siempre que le llamamos, siempre viene a todos sitios y es súper colaborador. Y muchas gracias también, por supuesto, a los españoles, Florina García, de AEA Asturias, Francisco Fernández, de AEA Madrid y AEA Huesca, Alejandro Izquierdo, de AEA Valencia, Carmen López Rendo, de AEA Santander, Pedro Torres, de AEA Canarias y Antonio Díaz de Mera, y los demás abogados de su despacho que están presentes de AEA, Ciudad Real y Marbella. A todos ellos, muchas gracias por venir, por haber venido aquí. Yo no voy a hablar de economía como ha hecho José Luis, yo soy más romántico. A mí los números y el dinero nunca se me han dado demasiado bien. Creo que no ha sido nunca mi prioridad, desde luego. Creo que la prioridad que deberíamos tener todos en estos momentos de crisis, la crisis me parece que es una crisis más de valores morales que económica. Y lo que deberíamos hacer todos es dar el máximo en primer lugar en nuestro trabajo, pero no buscando obtener la mayor rentabilidad económica. En fin, tengo algunos compañeros de la AEA aquí, no diré quién, que le encantan los coches y que están bastante más obsesionados con el dinero que yo, desde luego. No, hacer el trabajo lo mejor posible. Si cada uno de nosotros diéramos el máximo, España, desde luego, no estaría en la crisis que está. Dicen que en Japón, no sé hasta qué punto esto es cierto o no, o es una cosa que más pertenece al pasado, cuando hacen huelga trabajando más. Aquí, desde luego, eso por supuesto que no ocurre. Pero si nuestra organización fuera como la que tienen en Suiza, que me admira cada vez que voy a ver a mi amigo Daniel Azurik, no sería la crisis la que tenemos aquí. Yo quisiera contar en este sentido del trabajo una anécdota relativa a mi despacho. Una anécdota muy antigua, porque es una anécdota de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era hipertrabajador. Él lo que hacía más que nada era trabajar y era hiperresponsable. Es decir, bueno, era un poco como yo. No colocaba la prioridad del dinero, sino primero hacer el trabajo bien y luego el dinero vendrá o no vendrá. Eso importaba menos. Trabajaba tanto y tenía tanto trabajo que además lo asumía muy personalmente. Yo he aprendido un poquito más a delegar, aunque quizás no lo suficiente, que tuvo que contratar a un mecanógrafo en jornadas de día y de noche, porque se despertaba a las 3 de la noche, se le ocurrían ideas para dictar, y tuvo que poner al mecanógrafo el piso al lado de su despacho para poder dictar. Una anécdota que refiere la responsabilidad del trabajo, algo que creo que se ha perdido mucho, es la siguiente. Un día estaba muy grave, la vez se trabajaba tanto que su salud se deterioró mucho, y estando tan grave le dijeron que iba a morir, que esa noche tenía grave riesgo de morir.
mandó llamar al sacerdote. Mandaron llamar y dijeron, bueno, tiene que venir el sacerdote para dar la extremaunción. En fin, en aquella época eran mucho más conservadores en este sentido que ahora. Bien, llegó el sacerdote y le dijo, bueno, espere un momento, perdone, pero que tengo que terminar una cosa. Estuvo esperando ahí un rato, ya le hizo pasar, mire, disculpe, pero es que si me voy a morir, se me acababa el plazo de este escrito, y ese era el último día, y claro, este pobre hombre, en fin, era un asunto tampoco que iba a ganar dinero él, este pobre hombre se quedaba sin plazo, y claro, pues yo tenía que hacer el plazo. Bueno, el plazo se hizo y se murió. Es decir, es un reflejo del sentido de la responsabilidad llevado hasta el último momento, escrito que por supuesto fue dictado desde la cama en estado terminal. Esta anécdota ilustra mucho sobre la responsabilidad del trabajo. Y luego quiero contar otra anécdota completamente diferente sobre la importancia del eclecticismo relacionada con Israel. Tengo mucha relación con Israel, no soy judío, ni sionista tampoco, pero me gusta mucho Israel. Por la relación con la AEA de nuestro vicepresidente israelita, Yehezkel Benis, estuve en algunas ocasiones, estaba en su casa. Su mujer, como ha dicho antes Adriana, es la presidenta del Tribunal Supremo de Israel. En casa un día estábamos hablando del tema del terrorismo palestino, etc. Y me sorprendió muchísimo que Dorit Benis, presidente del Tribunal Supremo de Israel, que es una institución muy importante, porque en España el presidente del Tribunal Supremo decide sobre litigios españoles, pero allí se decide sobre cuestiones entre Palestina, las carreteras palestinas, las fronteras, en fin, son cuestiones muy complejas de gran importancia a nivel estratégico mundial incluso. Pues resulta que un prisionero famoso, terrorista, ahora sale menos en los medios de comunicación, en su momento salía mucho, que se llama Marwan Barghouti. Marwan Barghouti es un terrorista palestino que se hizo especialmente famoso porque asesinó a un ortodoxo, a un monje ortodoxo cristiano, lo confundió con un judío ortodoxo, y porque también puso una bomba en un hipermercado en Tel Aviv y 5 bombas más. Pues bien, Marwan Barghouti es una persona muy popular en Palestina, hay camisetas suyas por las calles, en las tiendas, y Dorit me dijo, bueno, pues nosotros creo que debemos indultar a Marwan. Y como tú vas mañana a Ramallah y vas a hablar con su primo, con Mustafa, pues podías decirles que nos interesa, que estamos dispuestos a indultarlos y que incluso le admitiríamos como presidente de Palestina. Esto me chocó mucho porque yo dije, vamos a ver, pero si es un terrorista, ¿no? Bueno, dice, hay que entender las cosas, hay que comprender actitudes, son circunstancias. En realidad exactamente él no ha puesto las bombas, como tratando de justificarle. Y digo, bueno, ¿y esto está de acuerdo Netanyahu? Dice, sí, claro, por supuesto, lo he hablado con él, el indulto lo tenemos que firmar los dos. A mí me extrañó mucho y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y cómo se hace la foto con Obama? Porque claro, digo, no sé, este señor, un terrorista, haciéndose una foto con Obama, como presidente de Palestina, en fin. Bien, al día siguiente fui a Ramallah con este encargo diplomático tan singular y en Ramallah me encontré todo lo contrario, me encontré pues todos los israelitas al mar, esto es nuestro, que se mueran todos, no queremos saber absolutamente nada. Y esto ilustra sobre la enorme ventaja del eclecticismo sobre el fanatismo. El fanatismo es lo peor que puede existir, el fanatismo religioso o el fanatismo de cualquier otro tipo. Sin embargo, el eclecticismo tiene la ventaja de la variedad y de la flexibilidad. Claro que tampoco se debe llevar ese eclecticismo hacia un extremo absoluto en el que uno no acabe por creer en nada. Puede haber algo en lo que crea más que en otras cosas, pero es muy importante tener una cierta dosis o una muy alta dosis de eclecticismo. Un aspecto fundamental que me parece también en la vida, mi discurso es más filosófico que político y económico, desde luego, un aspecto fundamental es el tema de la verdad. He puesto ahora varias cosas en Facebook hace un rato sobre la verdad. El comportarse siempre de forma verdadera es lo que nos puede dar una auténtica felicidad. La palabra verdad viene de muda, en hebreo. En hebreo significa a la vez de verdad confianza y fidelidad. Pues asociemos verdad, confianza y fidelidad, las tres cosas juntas, y estaremos haciendo la receta de una persona que pueda ser más feliz. Porque la felicidad, en definitiva, es el objetivo. Y eso se ha perdido. Y cuánta gente, podríamos preguntarnos a nosotros mismos aquí en esta sala, cuántos somos felices o cuántos nos sentimos felices con los que hacemos en la perspectiva profesional y personal.
Se ha perdido también completamente el concepto de dar y recibir. Se nos olvida que somos mucho más felices cuando damos que cuando recibimos, pero esto no se tiene en cuenta, ya ha desaparecido. Y se ha perdido el concepto también de el tratar de minusvalorar las desgracias o los problemas. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que cuando hay una catástrofe, tenemos una catástrofe en nuestra vida, la tenemos que tomar como una simple molestia. Y las molestias, que hay muchas desde luego a diario, pues despreciarlas. Y entonces estamos construyendo una persona que pueda ser más feliz. Aristóteles, que le gusta mucho a José Luis Salaverría, a mí también, aunque conozco menos su obra que él, Aristóteles decía que la felicidad está en la virtud, si no me equivoco. La virtud, en definitiva, la virtud, dicho más llanamente, el ser buenos, el portarse bien. Si nos portamos bien, si somos buenos, si tratamos de ser virtuosos en todos los sentidos, es decir, portarnos bien, hacer bien nuestro trabajo, hacer las cosas de forma correcta, comportarnos con nuestros semejantes no de forma egoísta en absoluto y no pensando en nosotros, sino más en ellos que en nosotros, cosa que evidentemente ocurre con los hijos, pero debe ocurrir también con las demás relaciones. Creo que estamos construyendo la base para la felicidad de la persona. El optimismo también es esencial. Tanto negativismo. A mí me gusta mucho el discurso de José Luis, que por lo menos aporta datos optimistas, creo que más optimistas incluso que los del ministro Montoro, pero bueno, pero aporta optimismo porque no podemos estar negativizando siempre. La negatividad nos va dentro, se nos come dentro y al final pues nos destroza. En cada momento hay que tratar de ser optimista, hay que tratar de ser positivo y entonces seremos más felices, porque si nos ponemos a ser negativos con respecto a todo, pues sencillamente nos amargaremos la vida, dormiremos mal, estaremos agotados y al final pues seremos unos verdaderos frustrados. A mí me encanta la ópera y en este sentido quiero citar la última ópera italiana de Mozart, Così fan tutte, anterior a la ópera masónica en alemán, La flauta mágica. Così fan tutte tiene una frase al final, que me parece extraordinaria, que es en la que dice que solo los que son capaces de reírse de las desgracias y de las adversidades son felices. Y uno tiene que ser capaz al final de reírse de uno mismo incluso. Tiene que ser capaz de decir, pero vaya desastre que he hecho o menudo tragedia de vida que llevo. No, yo comprendo que uno no va a reírse de una muerte, por supuesto que no, no vamos tampoco a exagerar. Pero la muerte es lo único irreversible de la vida, todo lo demás tiene solución. Y dentro de todo lo demás que hay, lo que hay que hacer es reírse. Esa filosofía de Così fan tutte de Mozart, esa ópera tan extraordinaria, nos la podríamos aplicar. Y también de la última ópera de Verdi, Falstaff. Después de 27 tragedias, porque escribió 27 tragedias con muchas muertes, pues nos obsequia ya octogenario y iniciado ya el siglo XX, con una ópera extraordinaria que se llama Falstaff, basada en la obra homónima de Shakespeare. Falstaff termina diciendo, tutto nel mundo è burla. Pues sí, todo es broma al final, todo puede tomarse a broma, porque los problemas no existen, sino el enfoque que tenga uno de los problemas. Uno puede minimizarlo o maximizarlo. Y estas dos óperas pienso que nos ilustran mucho sobre cuál debería ser nuestra actitud ante la vida. Otra cuestión que me parece esencial y también relacionada con la ópera es el tema de los sentimientos. Hay muchas personas que en relación con los sentimientos parece que lo que tengan es más temor que otra cosa, que no quieran dejarse llevar por los sentimientos, que piensen que los sentimientos son malos y al final cuando uno actúa de esa manera se convierte en una persona fría. Y cuanto más frío se es, al final se puede estar en la paz del sepulcro, la paz del sepulcro de la que habla Don Carlos de Schiller y el Don Carlo de Verdi, pues esa paz del sepulcro de Flandes, de la que le acusa Rodrigo a Felipe II, es lo que nos puede llevar el exceso al final de frialdad. Los sentimientos deben seguirse siempre. Hay un ejemplo muy clásico de lucha contra uno mismo y los sentimientos, es muy conocido en la historia, es el de Lancelot, la reina Ginebra y el rey Arturo. Hay muchas películas, aparte de muchas obras literarias sobre el tema. Hay una imagen muy gráfica de Lancelot en una de las películas luchando contra sí mismo con una espada en donde se está clavando la espada. Cuando uno va contra sus sentimientos,
está yendo contra uno mismo y siempre pierde. ¿Por qué pierde? Porque si gana esa batalla, ha perdido, porque ha perdido contra uno mismo. Y si pierde la batalla, porque ha perdido. Con lo cual, al final, lo que conduce es a la amargura, a la tristeza, a la semidepresión o a la depresión. Y el ejemplo más interesante de todos, que a mí me fascina, es la antigua mitología germánica. Es muy conocida la mitología griega y la mitología alemana. Romana. Menos conocida es la mitología germánica precristiana, antes de la entrada del cristianismo en Alemania. En esta mitología alemana hay una serie de dioses. El dios supremo alemán es Wotan. Muy bien interpretado esta mitología por Wagner en las 4 óperas del Anillo del Nibelungo. Cuando empieza la primera ópera, Wotan es un ser alegre, desprendido, súper entusiasta, lleno absolutamente de energías. Así sigue también en la segunda ópera. Cuando empieza la segunda ópera, la Valquiria, lo es. Ha tenido varios hijos, Wotan. Y cuando empieza la segunda ópera, nos encontramos en el primer acto con una pareja de mellizos que no se han visto desde hace 20 años, desde que tenían 2 años, con lo cual no se conocen. Ella intuye, las mujeres siempre son mucho más intuitivas, en Wagner y en general, no solo en Wagner. Ella intuye que puede ser su hermano, él no lo intuye, no lo sabe en absoluto. Bien, el caso es que aparece el marido de ella, tienen relaciones sexuales entre los 2 hermanos por la noche e incluso ella se queda embarazada. Claro, esto es lo más abominable que puede uno pensar en términos morales, ¿no? Es decir, vamos a ver, 2 hermanos teniendo relaciones entre sí. ¿Qué hacen los dioses ante esta situación? Es lo que plantea la mitología germana. ¿Cómo deben actuar? ¿Debe ser castigado esto? Wotan estima que no. Wotan estima que es un acto de la naturaleza, que es un acto de amor y que por tanto la naturaleza debe seguir su curso. La diosa del matrimonio, Fricka, la esposa de Wotan, dice que no, que de ninguna manera, que eso es un crimen abominable, que no se puede tolerar de ninguna forma, que 2 hermanos no pueden tener relaciones sexuales y menos aún engendrar un hijo, que eso es algo tan terrible que merece un castigo y el castigo tiene que ser la muerte de Sigmund, del hermano mellizo, en el combate con el marido Hunding en el duelo. Wotan al final tiene que ceder ante la ley moral, bueno, la ley moral en definitiva, y tiene que ceder. Cede, muere Sigmund en el combate, y a partir de ahí Wotan inicia un camino hacia el declive por haber ido en contra de sus sentimientos. Ha dejado morir a su querido hijo y cada vez está peor. En la segunda ópera esa depresión ya se ha iniciado, en la tercera es más que evidente, la tercera ya habla bien poco, ha conocido a su nieto Sigfrido, el hijo de esta pareja, el famoso héroe Sigfrido, que luego matará al dragón y conquistará el tesoro de los Nibelungos, y ya en la cuarta ópera Wotan ni aparece siquiera, se le ve silencioso sentado en una silla y finalmente es devorado por las llamas e inactivo cuando las llamas le devoran. ¿Por qué? Porque ha actuado contra sus sentimientos. Por eso es fundamental siempre seguir los sentimientos. La razón tiene sus razones y los sentimientos tienen las suyas, pero no debemos impedir soñar aferrándonos simplemente a la realidad o a la relatividad de todo. No, hay que dejar un espacio para soñar, porque es muy importante que podamos seguir soñando. Yo quiero terminar ya, porque me he alargado demasiado, primero agradeciéndoos otra vez a todos que hayáis venido y transmitiendo un mensaje con unas palabras básicas que son paz, serenidad, amor y felicidad para todos. Muchas gracias.